hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love's strange, surreal in the dark. Think of the tender things that we're walking on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look no way, never love me. Rain keeps falling down. Buenos días. Comenzamos con la primera mesa del Congreso. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a Sevilla. Yo espero que Juan Ramón, que es un hombre totalmente cartesiano, y os deje un poquito de espacio para divertiros en esta ciudad y que podáis conocerla. Y quiero darle las gracias a la Sociedad Española de Farmacología Clínica por invitarme a compartir este ratillo con vosotros, ¿no? Y sobre todo por el magnífico congreso que han organizado. Y yo sé que este congreso, el presidente Juan Ramón, el presidente del comité científico, el presidente del comité organizador, que detrás tiene a su equipo de mujeres, como él le llama, ¿no? Que algunas veces me decían antes en la entrada las compañeras, ¡ay, estoy harto de mujeres!, ¿no? Bueno, pues las mujeres han participado también en la elaboración y el diseño del Congreso, y el programa que tenéis durante estos 3 días que vais a estar en Sevilla es excelente, es muy bueno, con una calidad científico-técnica excelente. Yo quiero también reconocer y aprovechar para reconocer el trabajo que se hace desde el Centro de Farmacovigilancia de Andalucía. El equipo de farmacovigilancia, a la cabeza con Juan Ramón, es un equipo directamente vinculado a mi secretaría, forman parte del equipo de dirección de la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública. Llevamos ya algunos años trabajando y yo me siento muy orgullosa del nivel de calidad que tienen y sobre todo también del nivel de efectividad que algunas veces, más que algunas veces, las señales que emitimos se convierten en respuestas que se dan incluso a nivel europeo, con lo cual agradecerle a ese equipo el trabajo que diariamente hace, independientemente del esfuerzo que han realizado para la organización del Congreso. La mesa que tenemos hoy, en una primera parte antes del desayuno, y yo quiero pedir disculpas porque después me voy a tener que ausentar, pero se quedará el responsable de la Dirección General de Calidad de la Consejería, Rafa Carretero. La mesa que vaya a tener ahora en un primer momento, yo creo que con los ponentes que hay nos va a clarificar mucho cuál es el nivel de adaptación que vamos a necesitar realizar en los distintos niveles de los organismos y las organizaciones que nos dedicamos a la investigación y a los ensayos clínicos en relación al cambio de normativa europea. Y nos va a venir muy bien ver cómo tenemos que adaptarnos a ese reglamento. No cabe duda que la investigación biomédica y la investigación en ciencia de la salud es uno de los mejores instrumentos para mejorar la calidad y las expectativas de vida de las personas. Pero en el ámbito de la investigación son los ensayos clínicos la herramienta que poseemos para poder mejorar el conocimiento que las acciones de los medicamentos tienen sobre las personas y conocer fundamentalmente el perfil de eficacia y de seguridad que tienen dichas moléculas. Y no hay que olvidar que para la realización de esos ensayos clínicos es muy importante tener en cuenta cuáles son los valores que hay que tener presente a la hora de realizar cualquier intervención sobre las personas. Por ello, es fundamental los comités de ética de la investigación,
porque son los que, nada más y nada menos, los que garantizan los derechos y las garantías de las personas que participan voluntariamente y de la información exhaustiva que se le debe de dar en relación a la investigación. Yo creo que nosotros en Andalucía, a lo largo de estos últimos años, hemos sido capaces de adaptarnos a los cambios y a los avances científicos y tecnológicos que se han derivado de la investigación biomédica y de su aplicación en el ámbito sanitario, y también de los cambios sociales que se han ido produciendo. Y en estos cambios sociales es cierto, como os decía antes, que han aparecido importantes o relevantes problemas y conflictos éticos que los comités de bioética y de ética son los garantes de la respuesta en relación a la intervención que se hace con las personas. Nosotros hemos mejorado mucho en Andalucía todos los indicadores de investigación. Estamos ahora mismo situados en la mayoría de ellos como la tercera comunidad autónoma dentro del país. Hemos pasado y vamos progresando continuamente el número de ensayos clínicos que se realizan. En el año 2012 se realizaron 295, en el 13 337, pero sobre todo también estamos mejorando en el número de ensayos clínicos que se realizan en fase temprana. De alguna manera estamos siendo capaces de tener una mayor especialización, dedicación y formación tanto de la estructura de investigación como de los profesionales que tenemos en Andalucía. Como mañana va a inaugurar la consejera de Salud el Congreso, ella compartirá con vosotros y con vosotras cuál es la estrategia de investigación que tenemos en esta comunidad autónoma. De hecho, la aprobamos, yo creo que fue en febrero o marzo en el Consejo de Gobierno. Por tanto, ella será la que os la comunicará. Yo, sin más, quiero pasar a presentaros el primer ponente de la mesa. Yo le he dicho a César que me agrada mucho que esté aquí en Andalucía, aunque nos conocemos desde hace cierto tiempo, porque hemos tenido algunas batallas comunes, ¿no?, que la hemos librado en el mismo lado, con lo cual está bien, nos llevamos bien porque no hemos estado en lados contrarios. Le agradezco profundamente que se haya acercado hoy aquí a Sevilla para hablarnos del Reglamento Europeo y el Real Decreto de Ensayos Clínicos, que, como os decía, yo creo que va a tener un impacto real en la modificación de la organización que tenemos en relación a los ensayos clínicos. Él es actualmente el jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es médico especialista en reumatología y ha desarrollado en esta especialidad la mayor parte de su carrera dentro del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ha participado como IP y investigador asociado en numerosos proyectos de investigación y desde el 2002 a 2005 ha sido subdirector médico del Hospital Clínico de San Carlos. Y actualmente, como os decía, desde entonces trabaja como jefe de servicio en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Os puedo asegurar que a la hora de tener que tomar decisiones importantes desde el ámbito político en relación a los medicamentos, él desde el ámbito técnico y científico nos pone encima de la mesa documentación muy rigurosa que nos ayuda muchísimo a que esa decisión vaya en consonancia con los avances científicos que aparecen continuamente en la literatura. Así que yo, sin más, te doy la palabra, César, y te agradezco de nuevo que estoy aquí en Andalucía. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias, Pepa. La verdad es que el placer de venir a Sevilla es mío, porque siempre que puedo estoy aquí. Bueno, voy a hablar del reglamento y del Real Decreto. Espero que sobre todo el Real Decreto sea la última vez que hablo antes de que esté publicado. Y si no, pues si no, algo irá mal en este tema. Como saben, en la Unión Europea se diagnosticó un problema. Este problema era que los ensayos clínicos con medicamento en el volumen de la Unión Europea habían bajado en el periodo 2007-2012 pues aproximadamente un 20%, y la Comisión puso en marcha la maquinaria para, una vez diagnosticado el problema, poner en marcha pues una solución, y esta solución es el reglamento que está publicado desde el 16 de abril de este mismo año, después de toda la parafernalia europea que conllevan este tipo de actos legislativos. Y además en la forma de reglamento que, como pone en el propio preámbulo,
lo que trata es de evitar cualquier tipo de variabilidad a la hora de aplicar la legislación entre los Estados miembros de la Unión Europea. El reglamento dice sobre los ensayos clínicos con medicamento y por el que se deroga la directiva, pero hombre, derogada, no del todo, porque ya hay dos disposiciones transitorias, bueno, hay una, sobre todo la de entrada en vigor, la presente directiva entra en vigor a los 20 días de su publicación, pero será aplicable a partir de que exista el portal y la base de datos europeos, más concretamente a partir de que la Comisión publique en el diario oficial de la Unión Europea un aviso diciendo que se da por enterada que los requerimientos técnicos que exige el reglamento para el portal y la base de datos están hechos. Y, en cualquier caso, no antes del 28 de mayo de 2016. Y monta una serie de transitoriedades para ver qué es lo que pasa. De forma que lo que nos encontramos es que desde hoy, más bien desde 10 días después o 20 días después del 16 de abril, el reglamento ha entrado en vigor, que es aplicable a cuando esté el portal y la base de datos de la Unión Europea, lo cual, en todo caso, no sería antes de 2016, de mayo de 2016, y que aquellos ensayos que se presenten, se soliciten hasta que esté el portal, tienen 3 años para seguir funcionando con la antigua directiva, y esto ya es mucho más complicado de explicar, aquellos que se presenten entre 6 meses después y 18 meses después de la entrada en vigor, o en todo caso hasta el 28 de mayo de 2017, continuarán. En definitiva, esos 3 años que aplica, es decir, hasta el 28 de mayo de 2019, tendremos la posibilidad de que algunos estudios, aquellos que se hayan solicitado antes, arrastren con la directiva. ¿Qué es lo que quiere decir eso o qué es lo que implica eso? Pues implica que con la nueva legislación que hemos promovido de ensayos clínicos en España, será de aplicación directa desde el momento que entre en vigor aquellos aspectos que el propio reglamento deja como aspectos nacionales, es decir, que forman parte del desarrollo de cada uno de los Estados miembros, más aquellos aspectos del reglamento que sean directamente aplicables antes de que esté la base de datos. Entiendo que, por ejemplo, definiciones se pueden utilizar. Pero que habrá otros aspectos del reglamento que solamente serán aplicables, solicitudes a través del portal único, manejo a través de la base de datos, procedimientos coordinados de evaluación dentro de lo que es el reglamento, que solamente serán aplicables a partir de esa fecha en la que la Comisión publique el anuncio. Y que, en todo caso, habrá solicitudes que podrán seguir la directiva y, por tanto, el Real Decreto 223/2004, en tanto que se les aplique este periodo de transitoriedad. Bueno, parece complicado, yo creo que luego en la práctica no lo será tanto y que probablemente, pues conforme vayamos avanzando, todo esto que parece ahora mismo muy embrollado será mucho más fácil. Bueno, varias palabras, luego supongo que será mucho más cómodo, sobre todo en los aspectos del Real Decreto, que los comentemos en la tanda de preguntas. Voy a hablar sobre lo que yo considero más relevante, novedades del reglamento. El reglamento es público, por lo tanto, entiendo que todos ustedes lo conocen y lo habrán leído. El Real Decreto, ha habido una fase de alegaciones, hemos recibido numerosas alegaciones, las tenemos ya todas tabuladas, todas metidas en el Real Decreto, queda, en fin, argumentar, meterlas todas, aplicar justo lo que ha quedado en el reglamento, pero como este documento final todavía no es público, sí que estoy abierto a que haya cualquier pregunta y yo les digo cómo ha quedado. Aspectos relevantes, bueno, en definiciones, yo creo que esta forma de definir estudio clínico, ensayo clínico, estudio observacional y, sobre todo, lo que me parece mucho más relevante, el ensayo clínico de bajo nivel de intervención como una forma de ensayo clínico, pues aquel que se produce con medicamentos que ya están comercializados, en las condiciones que están autorizadas o que sean práctica clínica habitual en uno de los Estados miembros, que no comporten un riesgo adicional más que mínimo sobre el paciente, pueden tener un tratamiento diferente. Yo creo que esto puede impulsar determinado tipo de investigación y me parece un aspecto de la nueva legislación muy relevante. Evidentemente, todos los ensayos clínicos se mantienen y tienen que estar con autorización previa, pero el reglamento separa esta parte 1, parte 2, le llama evaluación científica, evaluación ética. Una parte es evaluación de los comités de ética de los países, y en la parte 1 pues deja abierto a la participación de los comités o de cualquier otro organismo. Lo que es muy importante, y está puesto ahí en amarillo, es que entre todos tenemos que asegurar que los plazos en los que va a trabajar España son aquellos que se marcan en el reglamento y que, por lo tanto, nuestras maquinarias tendrán que estar
a disposición de los plazos que marca el propio reglamento. Es decir, aquí ya no hay la posibilidad, desde luego en los ensayos multinacionales, a que nadie te espere, porque además el silencio positivo marca el final de todos los hitos de evaluación. Por tanto, hay solamente un dossier único para toda la Unión Europea, separado en estas dos partes, la parte 1, que es común para toda la Unión Europea y en la que nos tendremos que poner de acuerdo en los ensayos multinacionales con el resto de Estados miembros, y la parte 2, que es meramente nacional, y todo eso se vehiculiza a través de un único punto de entrada, el famoso One Stop Shop que todo el mundo reclamaba. Bueno, pues va a existir, y va a existir una única base de datos que luego comentaremos. ¿Cómo son los plazos? Bueno, pues en lo que es la evaluación coordinada, y luego cuando no hay que coordinarse le quitan la parte de coordinación, ya lo entenderán, pues estamos hablando de esto. Para la validación, 10 días. Si es positiva, sigue adelante y entramos en la evaluación. Si es negativa, 10 días para que haya respuestas a la posible subsanación de los posibles errores, y luego 5 días para decir si sí o si no, sigue adelante. Los 10 primeros días están en los procedimientos coordinados tasados. Pues el Estado miembro de referencia al final del día 7 tiene que decir lo que hay, la propuesta tiene que estar al principio, los otros candidatos tienen 3 días para hacer algún tipo de alegación, el día 6 se confirma, el día 7 se da la respuesta. Es decir, está todo muy tasado, está todo muy marcado en el reglamento. A partir de ahí entra el periodo con la validación positiva de evaluación. Hay 45 días para evaluar, que están separados en los procedimientos coordinados, con 26 días para el primer informe, 12 días para que haya una revisión coordinada por todos los Estados miembros concernidos y 7 días para consolidarlo. Y ahí hay la posibilidad de hacer una parada de reloj de 31 días, que también están tasados, una parada de reloj de 31 días, no está puesto aquí, que corresponden, son los primeros 21 días, 12 más 12 más 7, que están en la primera parte. 12 días para mandar, 12 días para contestar, 7 días para tener la resolución definitiva. Y esos 5 días finales es para que cada Estado miembro haga la resolución de autorización de su ensayo clínico. Autorización que es nacional. Estaríamos hablando de entre 10 y 25 días, dependiendo de si hay que hacer algo para la validación, de 45 días para la evaluación y de entre 5 y 36, un promedio de 21 días para la resolución. Más o menos son los tiempos que marca el reglamento. Para la evaluación de la parte 1. Para la evaluación de la parte 2 es lo mismo, lo único es que como la evaluación es única por parte de un comité, pues los 45 días están justo para... Y luego, como no hay, digamos, que ponerse de acuerdo con nadie, pues hay 12 y 19 días, que es lo normal. Lo que es muy importante, insisto, es el reglamento pide una única decisión administrativa por cada Estado miembro. Esto no quiere decir que la decisión de nadie esté supeditada a la de nadie. Tiene que decir que la salida, los cables de entrada van a ser unos, habrá que separarlos dentro de nuestro negocio para lo que vaya al comité, lo que vaya para la agencia, y luego habrá que volver a juntarlo sin, insisto, supeditar esto en las alegaciones. Ha habido alguna que ha insistido en esto, si realmente los comités van a quedar supeditados a otros. No, los comités son, entre comillas, soberanos para hacer su evaluación y no quedar supeditados a nadie. Simplemente hay que hacer esto de juntar. Es muy importante en el reglamento, los Estados miembros tienen que asegurar que las personas que validan y evalúan, y aquí no hace diferencia entre los que validan y evalúan parte 1 y validan y evalúan parte 2, no tengan conflicto de interés, y por lo tanto tendremos que montar un sistema para que haya una declaración pública de conflictos de intereses, sean independientes del promotor, del investigador, del sitio de investigación y del financiador. Esto al principio habíamos hecho una propuesta más agresiva en el Real Decreto, luego la hemos adaptado un poco más a la realidad para que fuera factible, pero en cualquier caso es importante, y lo que sí que hace el reglamento, y se está discutiendo en Europa, es un ejercicio de transparencia que es un ejercicio de disclosure prácticamente de todo. No está todavía cerrada la discusión, pero tendrá que haber un informe público, probablemente de evaluación de los ensayos clínicos, igual que hay un EPAR con los medicamentos, y habrá que decir quién ha participado con nombres y apellidos y que se pueda consultar qué conflictos de interés tiene cada una de las personas que ha participado. Y tienen que estar, obviamente, libres de cualquier influencia indebida. Luego, que sea hecha razonable por un número conjuntamente por un número razonable de personas que colectivamente tengan la experiencia y necesaria cualificación. Esto es muy importante, el punto de vista de una persona lega, y esto ya lo saben, está en el Real Decreto, tiene que haber, lo hemos traducido por pacientes en vez de por persona lega, el punto de vista de los pacientes en los comités.
Se requiere experiencia en diferentes áreas cuando se está tratando de ensayos clínicos de diferentes colectivos, pero notablemente si hablamos de ensayos clínicos en población pediatra, pues tendrá que haber pediatras, tendrá que haber gente que tenga experiencia en ese tipo de pacientes. En definitiva, y resumiendo un poquito, bueno, pues habrá una única solicitud, hay una parte nacional que valoran los comités, tiene su calendario y sus paradas de reloj, hay una parte europea, que es la parte 1, donde una parte la valorará el comité y otra parte la valorará la agencia. Hay que ponerlo en conjunto porque la decisión tiene que ser conjunta, se junta la decisión 1 y la decisión 2 y esa es lo que nosotros mandaremos al resto de países de la Unión Europea. El reglamento prevé que haya la posibilidad de solicitar solamente la parte 1, la evaluación científica, y que en los 2 años siguientes se pueda, digamos, añadir la evaluación ética. Y esto también tendrá que estar previsto. Y una cosa también muy importante del reglamento es que está puesto arriba a la izquierda con ese símbolo que todos ustedes reconocerán, solamente se puede cobrar una única tasa por Estado miembro por la evaluación, con lo que nosotros montaremos un sistema por el que se cobre la tasa y parte de la tasa, la parte proporcional que corresponda, vaya al comité y la otra parte proporcional se quede en la agencia. Un punto central de todo el negociado del reglamento es el portal y la base de datos que está llevando muchísima discusión. Probablemente desde el principio de todo pues se veía que iba encaminado a ser una parte muy importante, pero lo que ha quedado claro en el reglamento no es que sea importante, es que es la parte que da aplicabilidad al asunto y por lo tanto hasta que no esté no saldrá la aplicación completa del reglamento adelante. Bueno, este portal único se está negociando, es un portal que va a manejar la Agencia Europea de Medicamentos, en el que se está teniendo en cuenta la posición de los diferentes Estados miembros y en el que estamos intentando que se tenga en cuenta la realidad nacional a la hora de la gente que tiene que acceder a la información. Lo que sí que es el compromiso de la agencia es que allá donde se quede el portal europeo en necesidades, pues bien, pero si hay que dar pasos adelante para llegar a lo que en su día estábamos proponiendo, que era la base de datos única a nivel español, en el que integremos pues, con las necesidades de todos un único punto de entrada para el promotor y un único punto de salida al promotor, con todo el negocio por dentro de la gestión de la investigación clínica, la información, la consulta, etcétera, esté montado. Y, bueno, como he dicho, a partir de ahí hubo una propuesta de reglamento, bueno, mejor dicho, ha habido 2, estamos al final de las alegaciones públicas de la segunda, el texto final estará este mes con total seguridad, probablemente se cierre en Sevilla, lo digo porque por si Pepa lo quiere continuar, pero probablemente se termine en Sevilla, y básicamente hay 3 aspectos que yo creo que merece la pena comentar y luego si quieren entrar en algún detalle, pues en la parte de las preguntas. La agencia se queda con la coordinación del dictamen para los ensayos clínicos con medicamentos. Nos parece que con los plazos que marca el reglamento no hay otra forma viable de hacerlo y esto no ha tenido ninguna discusión, pero por otro lado tratamos de hacer coherente la aplicación de la Ley de Investigación Biomédica que habla de los comités de ética de investigación. Por lo tanto, generamos dentro de lo que son comités de ética de la investigación un subgrupo de aquellos que estarían acreditados para ver ensayos clínicos con medicamento, que serían los que estarían coordinados a través de la agencia para el dictamen del ensayo clínico. La acreditación de los 6 sería por las comunidades autónomas, tal y como está hasta ahora, y estaría, digamos, habría criterios específicos para medicamentos en el Real Decreto, pero el resto en el desarrollo de los comités de ética de la investigación que el Carlos III tiene en cartera. Desde luego vamos a intentar romper con la multiplicidad de buzones. Yo creo que este es el único punto en el que todo el mundo ha estado de acuerdo. No tiene mucho sentido el tener 14 interlocutores para hablar de lo mismo, pero también hay que respetar que todos los actores que tengan que estar informados estén informados de qué es lo que está pasando en todo esto, sin necesidad de que haya 14 buzones donde mandar toda la información. Básicamente lo que montamos, y voy a ir muy rápido, es un sistema en el que se separa lo que es la autorización del ensayo clínico de la realización del ensayo clínico. Para que un ensayo clínico esté autorizado necesita del dictamen favorable de un comité de ética de la investigación y de la autorización de la agencia. Y para que ese ensayo clínico sea realizado, pues
fin, con esa autorización, los centros, las comunidades autónomas, los gerentes, los institutos de investigación decidirán en qué investigación quieren participar y en qué investigación no quieren participar. Y podrán decidir, por supuesto, libremente si participan o no participan y en qué condiciones, ¿vale? Pero no será, digamos, un requisito que esté atado al de la autorización. El sistema está previsto que dé información a todo, a través del registro de los ciudadanos, a través del propio sistema de información a las comunidades autónomas, a los comités de ética de los centros que no están en la evaluación del dictamen y, por supuesto, a los centros en los que se realiza esa investigación. Y, por supuesto, vuelta al promotor con, pues con todo la ventanilla única que tiene que ver con el negociado de su ensayo clínico. Como digo, desligamos los contratos de la autorización y los contratos se pueden negociar en cualquier momento del tiempo en el que se realiza un ensayo clínico. Un aspecto muy importante, y el modelo que vamos a seguir es el de Reino Unido, es que habrá un memorando de entendimiento donde todo este tipo de cuestiones, qué evalúan los CEIs, qué evalúa la agencia para evitar duplicidades, qué parte proporcional, por lo tanto, de la tasa tiene que ir al CEI, etcétera, etcétera, pues estará en este memorando de entendimiento que en cuanto que el Real Decreto deje de ser un documento en trámite para ser un documento plausiblemente publicable en los próximos meses, empezaremos con esta otra segunda fase. Y ahí donde a los que llamaremos serán a los comités que se sienten con nosotros a elaborar, empezaremos a generar documentos para hacer este memorando, que básicamente, insisto, lo pueden buscar, es público, se va a basar en el que hay en el Reino Unido. En el tema del seguro, como saben, en el primer borrador sí que habíamos introducido este fondo de compensación como mecanismo de indemnización que hablaba el reglamento, el borrador de reglamento. Finalmente lo hemos quitado, no es que desechemos que en el futuro no haya que volver a algo de esto, pero al separar lo que es la investigación de bajo nivel de intervención, entendemos que parte de lo que pretendíamos resolver con este seguro queda cubierto, y es que aquella investigación que se hace que no supone un riesgo para el paciente que participa en ella no requiera de ese seguro adicional que habitualmente se usa, sino que esté cubierto por los seguros normales de la práctica clínica, puesto que lo que se está haciendo en ese ensayo clínico es práctica clínica habitual, un lado, un brazo u otro del ensayo clínico. Sí que aclara, y esto es muy importante, el tema del seguro en la mala praxis. La mala praxis no tiene que estar amparada por la investigación médica, está amparada por otro tipo de seguros que tiene que haber, y luego define e integra dentro de la investigación esta figura que es muy habitual dentro de los hospitales o de los institutos de investigación o de lo que sea, que es aquellas personas que están contratadas únicamente para la investigación, pero que, claro, ven pacientes, ven historias, en fin, piden análisis, solicitan pruebas diagnósticas y lo tienen que poder hacer, porque si no estaríamos viviendo una ficción que muchos de nosotros hemos vivido, esto que el jefe de servicio deja 12 volantes firmados y luego un señor que está contratado por otra cosa, pues tira de esos volantes firmados por él. Y esto no es lo que queremos que todo eso sea transparente. En los aspectos económicos, que es la otra parte importante, intentamos avanzar hacia el modelo de contrato único, pero sinceramente no nos parece que el contrato único es algo que como mantra se repite muy habitualmente, pero con intenciones muy distintas. Básicamente, por ejemplo, desde la industria lo que se pretende es que se abola cualquier tipo de negociación. Desde el punto de los hospitales, que las industrias no puedan venir con los contratos de sus casas madre, que son mucho más complicados y mucho más complejos porque están en Estados Unidos. Yo creo que lo que hay que avanzar es hacia la sensatez en el modelo de contrato y, sobre todo, hacia que toda la maquinaria de la gente que esté dispuesta a hacer investigación y que crea que la investigación es un valor añadido para esa institución, se ponga en marcha para facilitar la investigación, sin hacer ninguna concesión que no sea necesaria, pero sin burocratizar excesivamente el sistema. Una cosa que no parecía que había quedado muy clara, puesto que había gente que todavía preguntaba, evidentemente nadie puede decidir que un ensayo clínico se hace en Virgen del Rocío si no es aquellos órganos de gestión que este hospital haya querido que decidan sobre eso. Es decir, no hay la posibilidad de que se haga un ensayo clínico que esté autorizado y que la gerencia de un hospital diga no, yo no quiero que en mi hospital se haga este tipo de ensayo clínico. Pero, como he dicho antes, queda separado. Una cosa es que ese ensayo clínico sea
potencialmente llevable a cabo, y otra cosa es que en el centro que se ha propuesto ese ensayo clínico finalmente vaya a ser llevado. Y luego separa nítidamente lo que son las tasas por la evaluación científica y ética del ensayo de otro tipo de tasas. Ese otro tipo de tasas, por evaluar la pertinencia de hacer el ensayo clínico en mi centro, por evaluar si merece la pena o no, pues tendrán que estar definidas, y promovemos que haya máxima transparencia, sobre todo a nivel de comunidad autónoma, por parte de esas tasas, pero que no dificulten la investigación, que no formen parte de esa otra parte que habla de la evaluación ética y científica, porque son dos cosas distintas, y en esto seré muy pesado. La evaluación ética la va a hacer un comité, porque entendemos que es suficiente con que un comité se posicione sobre esa evaluación. En cuanto al registro, ya es público, pero bueno, como saben, el Real Decreto también termina hablando de eso. Bueno, en definitiva, teníamos un problema, no era exactamente igual en España, la parte de arriba es la evolución en la Unión Europea, la parte de abajo la evolución en España. En España, bueno, no crecemos espectacularmente, pero sí crecemos año a año un poquito en los ensayos clínicos. Probablemente hay margen para mejorar, mucho en la investigación no comercial. Aprovecho para decir, como ha habido alegaciones que han propuesto que la definamos en el Real Decreto, hay una definición de investigación no comercial en el Real Decreto para que podamos darle alguna ventaja a ese tipo de investigación, pero en definitiva lo que vamos a pretender, y esto es un párrafo del preámbulo del Real Decreto, es consolidar esta confianza que parece que hay en la sociedad española sobre la investigación clínica y favorecer su progreso, por lo menos no impedirlo, y que cada uno de los actores de las autonomías, del Estado, de los centros, sean libres para, si quieren apostar fuerte por la investigación, apostar sin que haya ninguna traba añadida que no ofrece valor al proceso y que pueda dificultarla. Y esto es todo lo que yo tengo que decir. Desde luego, supongo que en preguntas habrá muchos más aspectos que podamos comentar. Gracias. Gracias, César, por habernos aclarado bastantes aspectos de la normativa y la traslación al ámbito nacional, y sobre todo porque te has ajustado estrictamente al tiempo, y eso suele ser bastante raro. A continuación va a presentar la ponencia Implantación de la nueva reglamentación de ensayos clínicos en las comunidades autónomas. Él es Antonio Velázquez Martínez. Somos de la misma promoción, ¿no, Antonio? Con lo cual hace algunos añillos que nos conocemos, pero él siempre ha sido más listo que yo, eso que lo sepáis, ¿eh? De hecho, tiene una trayectoria muy importante. Yo creo que Antonio lleva toda la vida fomentando y promocionando lo que es la investigación en Andalucía. Es una de las personas que más ha trabajado en este ámbito en nuestra comunidad autónoma, y lo viene haciendo desde 1997. Antes se había dedicado a otras cosas. Ha participado como secretario en la Comisión Científica de Evaluación de Proyectos del Servicio Andaluz de Salud, y desde el 99, como decía, su actividad profesional se centró en la ética de la investigación, porque él también es experto, es médico preventivista, especialista en preventiva, y es experto en ética, en la investigación biomédica. Ha participado en la creación, el desarrollo, la implantación de los comités éticos de investigación clínica de Andalucía, que ahora mismo tenemos un desarrollo bastante profuso y yo creo que está muy interiorizado dentro de los centros sanitarios nuestros, y siendo secretario del Comité Autonómico de Ensayos Clínicos desde la acreditación en el 2002 hasta su extinción en el 2011, que lo cambiamos, y él siguió siendo secretario del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica en Andalucía. Antonio, además, es presidente del Comité de Coordinación de Estudios Observacionales con Medicamentos y académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla. Así que, Antonio, cuando tú quieras, por favor. Gracias Pepa. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a la sociedad que me hayan vuelto a invitar este año, por segundo año consecutivo. El año pasado fue en Cádiz, con lo cual corro el riesgo de hacerme un poco repetitivo y un poco cansino, pero el hecho de que me hayáis vuelto a invitar, pues dais a entender de que a pesar de todo soy capaz de comunicaros algunos aspectos que puedan resultaros de vuestro interés. Recogiendo las últimas diapositivas que ha puesto César,
en el cual en Europa se vienen a hacer aproximadamente unos 800 ensayos al año, de los cuales en Andalucía participamos en algo más de 300, un 40%, algo más del 40% de los ensayos. Si fuéramos en vez de médicos o sanitarios, si fuéramos profesionales de informática, diríamos, bueno, si algo funciona, pues no lo toquemos. Es decir, si en Europa han disminuido un 10% el número de ensayos clínicos y en España en los últimos años han aumentado hasta un 12%, significa que hemos incrementado un 22%. Por tanto, alguien podría decir, no toquemos esto porque tal como estamos funcionando, funcionamos mejor que nuestros colegas de al lado. Pero también es verdad, como él ha dicho, que todos sabemos en el ámbito de los comités, porque yo voy a hablar aquí de los aspectos organizativos de los comités. No voy a hablar de cómo se obtiene el dictamen ético, que otros compañeros lo han hecho y lo han explicitado, y lo han hecho perfectamente, y se llega a la conclusión positiva, como ya sabíamos, de que se pueden mejorar esos 60 días que actualmente estamos y reducirlo a esos 45 días, porque sabíamos que había margen. Pero no solamente había margen en esos días, sino que es que también había un margen en lo que son, al haber una evaluación única, se quita el aspecto más engorroso de la obtención del dictamen, que es el contactar con los comités participantes para obtener esos aspectos locales, que aquellos que participáis como comité de referencia sabéis que es lo más engorroso y lo que más limita, y eso es precisamente uno de los aspectos que más evita. Por tanto, sí, ¿podemos adaptar nuestro decreto? Pues sí, por supuesto que sí, claro que sí, y podemos reducir estos tiempos, pues también es verdad. Pero es cierto, yo también lo insisto, en que realmente a la investigación, nosotros somos una parte de la investigación en la que no podemos estar aislados, a pesar de que nuestras decisiones somos autónomos, pero estamos en un conjunto en el que nosotros no podemos aislarlo. Y este es el problema que puede ocurrir con este Real Decreto. Es decir, puede haber un dictamen solo a nivel europeo en el que aporta a nivel nacional una sola opinión, pero es cierto que los comités locales, los comités que están vinculados a los centros, están perfectamente articulados con esos centros para obtener lo antes posible lo que realmente interesa, que lo que realmente interesa es, por supuesto, una evaluación ética, por supuesto, pero es el reclutamiento del primer paciente. Y, por tanto, el reglamento, a pesar de que hay un registro que va a intercomunicar, un sistema que va a intercomunicar a todas las partes, a mí, por lo menos, no me ha quedado tan clara cómo está ahora mismo esa relación. Un centro sabe perfectamente cuándo tiene que empezar un estudio porque su comité le está informando. Yo voy a intentar ser coherente con la línea que desde Andalucía, en la regulación de los comités de ética, llevamos desde hace muchos años. Como llevo en esto mucho tiempo, como ha comentado Pepa, siempre me gusta decir que llevo demasiado tiempo en esto, pues he rescatado una transparencia del año 2004, imaginaros, o sea, hacía esto algún tiempo, pero tenía alguna más antigua que la presentó el entonces director general Antonio Torres, que era en el mismo sentido en el que nosotros vamos a explicitar. Y nosotros siempre desde Andalucía se ha apostado por una estructura coordinada de comités a nivel nacional. Siempre por esta estructura. Esta es la transparencia que se presentó en 2004 en Barcelona. Como veis, nosotros en ese momento tenemos una gran confianza en que el centro coordinador realmente tuviera unas funciones de lo que el Real Decreto en ese momento expresaba, que era una coordinación a nivel de los aspectos éticos, metodológicos, obtención del dictamen, y nosotros contamos con que ese centro coordinador efectivamente elaborara esa función de coordinación, y fijaros que en su momento incluso se le puso asimilado un comité nacional vinculado a ese centro coordinador que ayudara, de alguna manera, ese memorando que se está hablando ahora, que ayudara que a través de ese centro coordinador pues se hiciera una serie de criterios entre los cuales están los criterios de distribución. Soy cansino, yo lo reconozco, pero es que el reglamento establece que el promotor elige el comité que lo va a elegir a nivel de Europa. No exactamente así. Dice que elegirá el promotor, pero si que hay algún Estado en que no esté de acuerdo con esta decisión, podría solicitar una nueva distribución, pero no sé qué Estado en un momento determinado puede decir que quiere ser el Estado que lo evalúe. En esto quiero ser especialmente cuidadoso porque el hecho de que el promotor elija al comité puede dar la sensación de que los comités que actualmente están evaluando pueden ser unos comités que lo hacen por determinados criterios, no precisamente vinculados a la ética. Como en esto ya nos conocemos mucho y sabemos muy bien cómo funcionamos, pues entonces ya todos nos conocemos y sabemos de realmente lo que estamos hablando. Y yo pongo siempre como ejemplo en mi comité que es de admirar la organización que tienen algunos comités en su funcionamiento
para obtener el dictamen a nivel nacional. Pero que realmente ese no es el sistema adecuado, yo sigo insistiendo en que debe ser unos criterios previamente preestablecidos, el criterio que dé transparencia para elegir un comité de referencia. Un comité de referencia a nivel europeo o a nivel nacional en los aspectos que se llaman locales. El promotor esto no lo quiere, ¿eh? El promotor esto es un criterio que no lo quiere bajo ningún concepto. El promotor no prefiere que haya dictamen único si él no elige o no tiene posibilidad de elegir a este comité de... Vamos, le voy a seguir llamando comité de referencia. Y voy a poner un ejemplo que además yo siempre pongo como desde la Administración se puede llegar a una adecuada coordinación y llegar a conseguir éxitos que eran impensables en algún tiempo. Y me refiero al Comité de Coordinación de Estudios Observacionales que César conoce perfectamente. ¿Vale? Pues bueno, pues en ese comité de coordinación, para evaluar los EPAs, es ese comité el que asigna al Comité Global a evaluar en un proyecto que tenemos. Cuando eso fue presentado a la industria le pareció todo estupendo, pero que eso no lo quería. Él prefiere disparar contra 17, 18, 20 comunidades autónomas, a las que sean, que disparar contra una sola. Por tanto, este es un aspecto que desde mi punto de vista es irrenunciable, es decir, que existe un criterio objetivo, pero que parece ser que desde la industria pues también lo es, ¿no? Y por tanto es el criterio que se está siguiendo. Continuando con esta transparencia antigua, que puede ser también de aplicación, veis que la evaluación la hacía un CEI coordinador, pero como no iba a ser suficiente, se iba a apoyar en los comités locales o los comités autonómicos que emitían el dictamen. Y los comités locales implicados lo que hacían era que aportaban los aspectos locales. Por tanto, desde aquí hemos defendido siempre un sistema similar al que actualmente se está haciendo. Y, por tanto, César, estupendo, no tenemos ningún inconveniente en adaptarnos en lo que se refiere al aspecto organizativo de los comités a este nuevo reglamento, entre otras cosas porque no nos queda más remedio. Lógicamente nosotros en los aspectos que más hacemos hincapié, por tanto, son los de supervisión y coordinación. Y aquí tenemos la Autoridad Nacional de CEIS. Me vais a disculpar, puede que sea ignorancia, pero yo ahora mismo no sé nada de esa Autoridad Nacional de CEIS. No sé nada. No sé ni cómo va a estar configurada, me imagino que sé dónde va a estar configurada, pero tampoco sé los recursos y cómo tiene planteado precisamente llegar a realizar esos aspectos tan importantes y trascendentes que el reglamento le está atribuyendo, que no es otra cosa que la supervisión de los aspectos éticos de formación y materiales, o sea, el funcionamiento en sí de los aspectos más trascendentes de un comité. De eso no tenemos ahora mismo grandes noticias, con lo cual resulta un poco preocupante, pero no solamente preocupante porque es que, además, el borrador del Real Decreto, no sé si sigue insistiendo en este tema, dice que mientras que esta autoridad nacional no se constituya, va a ser el centro coordinador el que va a realizar sus funciones, con lo cual cabría la sospecha de que todo continuará como hasta ahora. Es decir, que esta función siguiera sin llegar a efectuarse y, por tanto, quedar un poco en manos de los comités, apáñense ustedes como sea y poco a poco adáptense a la situación. Con respecto a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues también tiene unos aspectos importantes. La norma es más centralizadora que la que había antes. Existe una serie de atribuciones importantes, desde mi punto de vista, que no le corresponden a la agencia. Todo eso habría que verlo en el memorando, como por ejemplo que es determinar qué es un ensayo clínico de bajo riesgo. Yo creo que debe ser el comité quien debe hacerlo, porque precisamente para eso están los comités, ¿no? Para hacer esta determinación. Y finalmente hablar de ese memorando es importante, ¿eh? Este memorando es importante porque hay una parte que tú has mencionado en la cual van a coincidir el comité que evalúe, y va también a coincidir la agencia. Por tanto, se tienen definidos cuáles son los papeles, puede haber algún tipo, entenderme la palabra que utilizo, conflicto. El conflicto como ha ocurrido en épocas anteriores, como pasaba con la hoja de información al paciente, que los comités la valoraban y a continuación la agencia la cambiaban y cuando iba al comité decía el comité, pero si esto no es lo que yo he aprobado, por tanto, pásamelo por el comité para que yo la vuelva a aprobar porque la agencia no es la que tiene que dar esa aprobación ética. Yo creo que esto hay que evitarlo y es muy sencillo, pero es que además, vuelvo a insistir, es que para hacer esta necesaria e inevitable coordinación, la propia agencia ya tiene ejemplos de magnífico funcionamiento. Por tanto, César, me atrevo a sugerirte que se repita lo que ya existe. Por parte de la agencia siempre ha habido una cierta aversión a reunirse con los comités. Yo recuerdo una primera reunión que tuvimos hace ya mucho tiempo, no sé si os acordáis mucho de lo que estamos aquí, que estuvimos en esa reunión en la agencia, 154 comités ahí reunidos, más representantes de las comunidades autónomas. Aquello se convirtió en una reunión en la que se llegó a la conclusión de que no nos íbamos a reunir más, ¿no? Y la agencia
Y la agencia, pues claro, yo entiendo que digo, yo con es que esta gente es que no me reúno, pero es que reunirse con todos los comités es complejo. No, de verdad. Reunirse con todos los comités es complejo, pero hay una aversión a reunirse con aquel estamento que sí tiene la capacidad para coordinar los comités dentro de su comunidad autónoma, que son las comunidades autónomas. Ya está, las comunidades autónomas son las que acreditan y normalizan el funcionamiento de sus comités, siempre dentro del respeto a la autonomía que los comités tienen que tener. Las comunidades autónomas nombran esos comités, regulan su funcionamiento y a continuación estos comités funcionan con independencia de quien los ha nombrado. Eso es fundamental. Si la comunidad autónoma no tiene claro, pues entonces tengo que darle la relación a la agencia. No lo hagáis, porque entonces lo que vamos a hacer es transformar los comités en algo que era para lo que no estaba creado. Bueno, pues en estas reuniones, vuelvo al comité coordinador, las primeras reuniones eran unas reuniones, se decía, con el permiso de la comunidad autónoma tal, y sin llevarle la contra lo que ha dicho, o sea, se tenía un distanciamiento realmente sorprendente, pero ahora mismo se ve que somos gente, son 17, 18 que nos reunimos, en el cual tenemos muy claro qué es lo que queremos, y se han llegado a éxitos impensables absolutamente hace algún tiempo. Tenemos el ejemplo, pues repitámoslo. Yo no sé si esto es muy costoso o no, pero yo me imagino que en el presupuesto que pone el reglamento esto se habrá incluido en los aspectos económicos que esto significa. La agencia se mostró poco decidida a organizar los comités y entonces las comunidades autónomas sí de alguna manera han mostrado un tipo de organización. Esta la puse ya el año pasado, lo siento, ya posiblemente ya la conozcáis. Entonces las comunidades autónomas se han organizado con diferentes modelos de comités autonómicos. Hay algunas comunidades que efectivamente no tienen comité autonómico, han demostrado el interés en tenerlo, pero al final no han tenido. Siempre pongo la salvedad de Cataluña. Cataluña no tiene ningún interés en tener un comité autonómico, lo cual no quiere decir que tenga una organización administrativa detrás que respalde a estos comités, que es una cosa totalmente distinta. Como ejemplo diré que Andalucía funciona igual, el sistema de comité en Andalucía es igual al de Extremadura y muy similar al de Euskadi, y después hay diferentes modelos. Las funciones que dice el reglamento y el Real Decreto, bueno, pues nada, ya se han mencionado anteriormente, los comités, en última instancia, garantes de las personas, de los derechos de las personas que van a ser sometidas a esta investigación. Y en la acreditación, aquí hay un elemento que en Andalucía concretamente no se lleva a cabo, que es el Comité Técnico de Expedición el que hace el que realiza los criterios de acreditación. Criterios de acreditación que siempre nosotros también hemos dicho que no deben ser exclusivamente estructurales, porque realmente acreditar un comité es relativamente sencillo, simplemente necesita una composición mínima y decir que tienes un ordenador, una sala y un no sé qué, cuando realmente habría que poner muchísimo más interés, no solamente en estos aspectos estructurales, sino en otros aspectos, por ejemplo, de resultados, de funcionamiento y de actividad, en definitiva, que haga que ese comité pueda seguir funcionando. Aquí ha sido un poco el funcionamiento de los mismos los que los ha ido, ya veremos cómo han ido evolucionando en Andalucía. Pongo especial interés en la profesionalización de los comités. Vuelvo otra vez a ser cansino. Me acuerdo cuando hace mucho tiempo se hablaba de que si los comités había que profesionalizarlos, se hablaba de que sí, de que no, de que si se profesionalizaban entonces perdían parte de ese espíritu. Vamos a ver, los comités tienen que estar profesionalizados y eso yo creo que hoy en día nadie tiene la duda y de hecho el reglamento no la tiene. Por tanto, el Real Decreto tampoco, porque habla de secretarías profesionales, de secretarías estables, de secretarías administrativas y técnicas con una estructura estable dentro de la organización donde esté asignada. Dice exactamente eso. O sea, yo voy a poner el ejemplo, en este caso, ya que estoy aquí arriba, al que pertenece el comité coordinador, que es la Consejería de Salud. Nosotros tenemos una estructura dentro de la relación de puestos de trabajo, una estructura que ya aprovecho que está aquí Pepa para decir que sería conveniente dentro de la posibilidad de la consejería mejorarla, pero que tenemos esa estructura, no sé si todos los comités que actualmente a nivel nacional están respaldados por una estructura estable a nivel de sus organizaciones, o simplemente son la iniciativa, una buena iniciativa,
por parte de los directivos o de los profesionales que hacen, que dinamicen este tipo de estructuras. Y el reglamento, el Real Decreto dice exactamente eso, estructuras estables dentro de la organización, ¿vale? Tienen que ser administrativas y técnicas. Bueno, pues en este caso, bueno, pues nosotros somos 3 técnicos y personal administrativo, concretamente 2, aunque pueden sumarse más administrativos dependientes de la Dirección General. Y con respecto a los vocales, ya no se habla de profesionalización, y aquí yo comento algo que es que lo pongo en interrogación, porque a mí jamás se me habría parado a pensar que los vocales tuvieran que ser profesionales de los comités, es decir, comitólogos, y realmente yo sigo creyendo que no tienen que ser comitólogos los vocales, pero sí que realmente se está pidiendo una exigencia cada vez mayores, que el negar que requieren tiempo y dedicación y reconocimiento a esa labor que están desempeñando es realmente no reconocer esa profesionalización, entre comillas, que se necesita para participar en un comité. Si vamos a tener que valorar en 26 días un protocolo, señores, ¿de dónde vamos a sacar este tiempo las personas que participamos en los comités? Yo soy funcionario, pertenezco a la consejería y mi tiempo lo dedico a esto. Pero ¿y el resto de los profesionales que trabajan en los centros sanitarios? ¿Se les va a reconocer ese tiempo? ¿Se les va a descargar ese tiempo de trabajo para dedicar a valorar un protocolo? ¿Cuánto tiempo se tarda en valorar un protocolo de investigación? Por ejemplo, uno sencillito de cáncer. No lo sé, sí, es sencillito. Ahora hablarán un aspecto importante de la necesidad de hacerlo más sencillo, ¿no? Uno de células madre, por ejemplo, eso se hace, es costoso, ¿verdad? Es bastante costoso. Y me voy a parar en los dos aspectos, porque yo creo que son realmente trascendentes. El último dice que representa los intereses de los pacientes. Voy aquí a expresar cuál es la opinión que tuvimos nosotros, ¿verdad? No tenemos ningún inconveniente, ninguno, en que en los comités de Andalucía pues se integre una persona representante de los pacientes, ninguno. Lo que pasa es que en su momento, cuando se hizo la reglamentación actualmente vigente, se consideró que los comités de ética asistencial sí están, pero los comités de ética e investigación se consideró que no estuvieran, porque los comités de ética e investigación son fundamentalmente comités técnicos. Es verdad que velamos por los aspectos éticos, por supuesto, pero las evaluaciones, aquellos que participéis en los comités, sabéis que son evaluaciones fundamentalmente técnicas en las que hay que estar más o menos inmiscuidos en lo que se está haciendo, porque si no se corre un riesgo de desconectarse de una manera bastante importante. Cuando se dice cuando se comenta que hay personas capacitadas, y por supuesto que las hay, dentro de las asociaciones de pacientes o de lo que sea, y es cierto, pero se suele recurrir a profesionales sanitarios que por algún motivo están en estas asociaciones. Por tanto, digamos que por nuestra parte no hay ningún inconveniente, si hay que hacerlo se hace, no pasa nada, pero que en su momento se consideró que éramos más técnicos que otra cosa. Y después, que también lo ha mencionado César, es el tema de que habla de independientes del centro, y lo dice el Real Decreto, el reglamento, perdón. El reglamento dice que son independientes del centro. No dice otra cosa. Ahora si queréis lo podemos matizar, y bueno, dice independiente, pero si es la mitad más uno, si no, dice independiente del centro. Y esto es el conflicto de interés. Los comités, por lo menos el nuestro, es bastante prudente con los conflictos de interés. Y antes de cada reunión hacemos una declaración de conflicto de intereses con los protocolos que vamos a evaluar. Y esto es un conflicto de interés que el reglamento dice que no puedes tener. Es decir, que Virgen del Rocío no podría valorar protocolos presentados por Virgen del Rocío si sus componentes son de aquí. Eso es una interpretación que yo hago ahora mismo bastante rígida, pero que realmente es lo que yo interpreto. Que los protocolos que se hagan en el clínic no pueden ser valorados en el clínic porque entraría en un conflicto de interés. Por tanto, lo valoraríamos en Sevilla, en Galicia, o en Francia, o en Nantes. Yo creo que esto es un exceso, Yo creo que esto es un exceso de protección ética y que yo no comparto, pero dice eso, y si queréis podemos discutirlo y ver cómo podemos eso, voy ya. Bueno, pues decirlo que muy rápido, que la profesionalización, por lo menos en Andalucía, tiene la tendencia a una disminución en el número de comités. Y hay la tendencia, ya el año pasado ya se comentó, este año hay un comité menos, ya que Virgen Macarena y Virgen del Rocío, aunque todavía no está acreditado, se va a acreditar en breve. Había un problema con uno de sus componentes que ya se ha resuelto y que por tanto se acreditará. Sistema de información, me lo voy a saltar, pero yo ahora mismo tampoco sé muy bien cómo está desarrollado el sistema de información. Habla del año 2016, no antes del 2016, ya con 6 meses de que se dé el aviso de que está el sistema. Yo no tengo noticia de que el sistema de información tan complejo que va a comunicar estados, centros, comités evaluadores, comités no evaluadores, y yo sinceramente
soy un poquito en este aspecto, voy a decirlo, pesimista. Y es más, ahora mismo en España tenemos un sistema que es el SIGCEI, que es el que habla en el Real Decreto, que es el que se habla en el Real Decreto, que ya existe, y después la agencia se podrá conectar con los estados, pero yo ahora mismo en este aspecto, bueno, pues soy un poco pesimista de que realmente llegue a hacerse. Termino ya con esta, Pepa. El tema de las tasas. En Andalucía se cobra una tasa, que es un precio público, y se cobra una tasa que es por evaluación. Son aproximadamente unos 500 y pico de euros por cada ensayo, con independencia del número de centros en el que se haya. Si nosotros no evaluamos, no sé si nos correspondería o no cobrar esa tasa, ya que eso corresponde a la autoridad distinta a la que es el comité, indicarnos si por tanto se debe seguir cobrando esa tasa. Pero el problema en muchas ocasiones no es esa tasa, el problema son los gastos de gestión, otros gastos que ya no son tasas y que sí se repercuten sobre los ensayos clínicos. Por ejemplo, pagar unos gastos de gestión en cada uno de los centros donde se hace, y se ha puesto también muchos ejemplos de que estudios que no tienen ningún tipo de beneficio económico pueden costar 23.000 euros hacerlo en España, lo cual creo que eso es inadmisible. Con respecto al contrato, tampoco quiero perder mucho tiempo, pero es que tampoco estamos tan alejados unas comunidades de otras, o algunas de otras. Este es el ejemplo que nosotros tenemos, que es realmente el quid de la cuestión, cómo repartimos, cómo se hace el reparto de las cargas que supone, o de las compensaciones que supone hacer un ensayo. Este es el 30%, el 33% clásico para cada una de las partes que contribuye. Es difícil, no sé si debemos de perder más tiempo o no, pero que es muy similar en muchas comunidades, Y seguro otra garantía financiera, nos parece muy loable la idea de que para estudios de bajo peso, de bajo riesgo, pues se puede hacer, no se haga seguro. Mirar, eso se puede hacer actualmente y los comités piden el seguro. ¿Por qué? Pues porque realmente es difícil saber cuál es ese riesgo en un ensayo clínico, porque además no es práctica asistencial, es un proceso de investigación claramente estructurado. Pero es que en Andalucía, además, concretamente de la póliza de responsabilidad civil, están excluidos los ensayos clínicos. Por tanto, en Andalucía veo bastante poco factible de que no se pidan a estos ensayos de bajo riesgo. Otra cosa es el coste de esto. Voy ya con mucha prisa y, bueno, las conclusiones, como las he ido comentando a lo largo de mi intervención, pues me las salto para no prolongar más mi intervención. Gracias. Bueno, pues como ven, el debate está servido, ¿no? La polémica entre Ministerio, Comunidad Autónoma, Real Decreto, normativa europea, organización autonómica está encima de la mesa, y como han sido estrictos con el tiempo, hasta las 12 menos cuarto tenemos para abrir el debate, así que aprovechad que tenéis a personas expertas en el tema para las aclaraciones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una? ¿Dos? Bueno, pues empiezas tú, por favor. No, eso es que no sé vuestros nombres, así que... Hola, buenos días. Me llamo Alexis Rodríguez y soy del CEIC del Hospital Vallebrón. Y la pregunta era para César, porque he oído en tu presentación que comentabas que el memorando de colaboración va a invitar al británico, lo cual a mí particularmente me alegra bastante, sobre todo por el tema del manejo que relata sobre la notificación de acontecimientos adversos de ensayos clínicos. Es decir, en el memorando británico, si no recuerdo mal, se dice que los CEICs, el CEIC no ha de recibir las sospechas de notificación de reacción adversa de los estudios que se producen en el Estado británico. El reglamento europeo dice que este hecho tiene que legislarse a nivel local, es decir, el reglamento europeo no obliga a que las notificaciones de sospechas de reacciones adversas sean notificadas a los CEICs, pero en el Real Decreto pone que el CEIC-M, el CEIC sería el actual de referencia, sí que va a recibir todas las sospechas de notificación de reacciones adversas. Por tanto, mi punto de vista es que esta información es totalmente innecesaria y lo que hace es aumentar la burocracia de los CEICs. No sé qué opinan el resto de compañeros. Mi opinión personal sería que, como máximo, lo que tiene que recibir un CEIC es lo que ocurre en su centro, en este aspecto, o sea, la notificación de reacciones adversas a nivel local, por si puede denotar algún aspecto no relacionado con el medicamento y que pueda provocar que se notifique una reacción adversa a ese medicamento. Y aprovecho también para
para comentar que sería interesante también que las desviaciones de protocolo fueran notificadas también de forma obligatoria por la ley a nivel local a los CEICs. Entonces, para resumir, la pregunta sería, ¿en el nuevo Real Decreto va a seguir estando vigente que el promotor, la obligatoriedad de que el CEIC reciba todas las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos? Esa es la pregunta. Una de las cosas que ha habido más de una alegación y no se reestructurará. Vamos a ver, aquí tenemos un problema y lo tenemos a nivel europeo, no lo tenemos en España. Y lo voy a tratar de explicar sencillamente. Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de que todas las partes estén informadas, todavía con un sistema que básicamente se basa en la presentación de legajos de documentos a diferentes instancias. Y que básicamente, en pleno siglo XXI, y con iPhones y con smartphones, y un sistema que te permite sistemas de comunicación muy potentes. Nosotros tenemos en ensayos clínicos y en muchas otras cosas sistemas que básicamente se basan en te presento un legajo de papel que ya no es papel, efectivamente, pero es como si fuera papel, es decir, es PDF o lo que sea. De forma que hemos inundado el sistema de sistemas de comunicación, porque luego a todo esto nadie se quiere quedar fuera del sistema de, en fin, va a circular un PDF, ojo, que a mí no me lo manden. No, nos lo mandamos a todo. Y hace poco he tenido una discusión en la agencia a propósito de esto y de una búsqueda de una notificación de una reacción adversa porque había un problema judicial por medio y necesitábamos encontrarlo. No, tú te pones a explorar el sistema, nos podemos quedar muy tranquilos diciendo que esto va todo y que lo recibe la comunidad autónoma, el CEI, el otro y tal. Es mentira, aquí no lo recibe nadie. Entonces lo que tenemos que explotar, y es lo que está plasmado en el reglamento, vamos a dejar que, sobre todo la filosofía es, vamos a tratar de dejar de inundar de papel o sucedáneo de papel informático los puntos finales y que existan formas en las que, pues de forma natural, uno pueda profundizar en acontecimientos adversos, en violaciones del protocolo o de lo que sea, pues tanto como necesite. Quiere decir, por supuesto, si uno tiene que estar informado de las reacciones adversas de su ensayo clínico, pues que esté, pero si quiere profundizar a través de la base de datos que sea europea en este caso, en lo que haga falta, pues que profundice, ya sea un CEI. Pero bueno, el modelo no, el modelo tratará de dejar de inundar los CEIs de comunicaciones que sinceramente yo creo que ahora mismo, en fin, no tienen ningún sentido, y de tratar de montar un sistema que realmente pueda dar respuesta a lo que es realmente una necesidad, que es la de control de la evolución. Pero, insisto, esto va a ser muy difícil mientras sigamos hablando de transparencia o de tránsito de la documentación en plan legajo de papel, porque, lo voy a decir, no va a salir en la charla, pero uno de los problemas que tenemos ahora mismo en el reglamento para ver qué es esto de la transparencia, y además se mezcla con una discusión que como sabéis hay en la EMA, de cómo hace público la EMA los resultados, hasta qué nivel de transparencia de los ensayos clínicos de los medicamentos que pasan la autorización, es cómo hacemos transparentes, claro, documentos que son documentos, que pueden tener una parte confidencial en la página 212, párrafo 3, línea 4, que vamos a tener gente que con un bolígrafo negro, como si fueran censores, tachen esa parte para luego publicar un PDF en una base de datos. No tiene ningún sentido. Habrá que ir a buscar información y datos metido en una base de datos y que eso pueda circular libremente como circulan otras cosas. Y eso lo intentaremos. Hemos simplificado también, había esta cosa de las violaciones del protocolo, no me acuerdo cómo estaba, graves y determinantes y severas, muy graves y graves y no sé qué. Mire, el reglamento ya habla de graves, punto, lo dejamos ahí y a partir de ahí pues trabajamos. Porque al final, a ver, y de verdad que lo he leído muchas veces, el Real Decreto, y tampoco he sido capaz de simplificarlo tanto como me hubiera gustado, pero está inundado de cosas que lo que ofrecen es ningún valor, más que el valor tradicional, me refiero, de lo tenemos todo controlado, ¿no? Es decir, usted notifica y notifica a todos los que están en la sala. Ahora, ninguno de los que están en la sala saben si de lo que han recibido hay algo importante o no, porque hemos conseguido inundar el sistema de información que es absolutamente inútil. Entonces eso trataremos de corregirlo. Ha desaparecido, vaya. Clara Rosso Virgen del Rocío. Yo, como responsable de la unidad de coordinación de ensayos no comerciales, me preocupa fundamentalmente una cosa que ha comentado Antonio Velázquez.
No sé si te he entendido bien, Antonio, pero has comentado que la posibilidad de exención del seguro en caso de ensayos de bajo riesgo no va a ser posible en Andalucía, considerando que está ya adelantado como una propuesta en el Real Decreto, es un hecho que nos afecta fundamentalmente. La posibilidad de eximir del seguro cuando el riesgo es bajo está establecido, existe ahora mismo. O sea, por decirlo de alguna manera, el nuevo Real Decreto no añade gran cosa a lo que ya hay. De alguna manera lo que hace efectivamente lo especifica, pero realmente ya existe esa posibilidad. Que de hecho nosotros tenemos ensayos donde lo hemos solicitado y se ha concedido. Sí, bueno, es que lo habitual es que cuando el ensayo es de bajo riesgo, el bajo riesgo efectivamente se discuta, pida la exención del seguro por el bajo riesgo y se discuta en el seno del comité. Y en muy pocas ocasiones el comité considera que debe ser eximido del riesgo, porque el riesgo, en el caso de que exista, insisto, el Real Decreto dice quiénes son los responsables de lo que ocurra en ese ensayo clínico, y es el centro, el promotor, son los responsables. Por tanto, nosotros no nos queda más remedio que cubrir esa responsabilidad. Por tanto, eximimos en muy pocas ocasiones del seguro, salvo cuando el riesgo en sí mismo es muy, muy bajo. Te pongo un ejemplo, que hubo un caso para evitar la hiperhidrosis palmar en los niños, de sumergir las manos en vitamina B6, eximimos del seguro. Pero eran condiciones en las que realmente el riesgo es prácticamente inexistente. Pero insisto, es que en la Comunidad Autónoma de Andalucía los ensayos clínicos están expresamente excluidos de la póliza de responsabilidad civil. Por tanto, si pasa algo durante un año, la responsabilidad del seguro y tiene que responder en última instancia el sistema sanitario público con su patrimonio. Y eso también debemos de protegerlo. Y es lo que pasa, ¿vale? En definitiva, hemos eximido en algunas ocasiones porque existe esa posibilidad, pero la posibilidad de hacer exenciones a aquellos ensayos que se consideran de bajo riesgo, que pueden que sean muchos, y de hecho son muchos, yo lo veo bastante complicado en Andalucía, por lo menos. Yo aprovecho para decir dos cosas. Uno, evidentemente, ¿quién tiene que decir si el ensayo es de bajo riesgo o no? Serán los comités. Nunca me he planteado que eso tenga que ser la agencia, porque en la propia definición que se hace del bajo riesgo está implícito a la práctica clínica habitual, y eso es algo que solamente se puede palpar desde muy cerca de donde ocurren las cosas. Con respecto a lo del seguro, sí que, lo digo desde un sitio donde no se puede, pero lo voy a decir, habrá que renegociar probablemente algunas pólizas de seguro a la luz de la nueva legislación. Pero no, a ver, no sé si es muy caro o no. Lo que habrá que explicar, y esto se lo tendremos que explicar a todo el mundo, es que a veces estar en un ensayo clínico no supone un riesgo adicional sobre la práctica clínica habitual. Entonces, ¿cuánto hay que subir la póliza de seguro por no cubrir un riesgo adicional al que habitualmente se corre? Pues no lo sé, esto ya se decidirá en la mesa de negociación. Pero insisto, se trata de subir el seguro por algo que no supone un riesgo sobre la práctica clínica habitual, más que menor, ¿no? En fin. Luego el corte, obviamente los comités lo pueden tener en diferentes sitios. Pero, y voy a ir a un sitio donde es un ejemplo un poco más extremo, de un ensayo clínico con anti-TNF, como soy reumatólogo, pues me voy con anti-TNFs de una cosa que yo hace ya 5 años que no estoy en la práctica clínica, ya hacía hace 5 años y que es habitual. Bajo la dosis del anti-TNF cuando el señor está bien, a ver cuánto me aguanta, en vez de ponérselo cada semana, cada 2 semanas, o cada 3, o cada mes, o se lo suspendo. Bien, esto es práctica clínica habitual. ¿Qué riesgo tiene eso sobre lo que ya se hace? ¿Merece un seguro de...? No me acuerdo cuánto estaba presupuestado. Es decir, tenemos que pagar, y además es muy relevante para el Sistema Nacional de Salud, ese tipo de información o de conocimiento. Tenemos que pagar por un sistema de... Este ensayo clínico lo evalué con una convocatoria independiente, 200.000 euros, incluyendo seguro, tasas a comités, como ha dicho... cuando a lo mejor ese ensayo clínico se puede hacer por mucho menos y generar conocimiento por mucho menos. ¿Cuántos ensayos clínicos podemos generar con ese dinero si realmente lo acotamos a lo que es situaciones de práctica clínica habitual? Por supuesto que nos vamos a encontrar, como no es una frontera nítida, nos vamos a encontrar, pues como siempre, una zona de gris para acá, otra zona de gris para allá, donde, en fin, lógicamente tendremos que negociar. Pero insisto, para la renegociación de pólizas de seguro no se trata de incluir riesgos adicionales, se trata de cosas que ya se hacen habitualmente.
y que por lo tanto tienen que estar cubiertos por... Lo único es que trataríamos de sacar información de todo eso. Yo creo que a la luz de las nuevas definiciones y todo eso, sí que sería posible renegociarlo sin que eso supusiera un incremento del coste. Si supone un incremento del coste y es asumible, bien. Si supone un incremento del coste y es inasumible, tendremos que ir a otras formas alternativas de manejar, como era el fondo de compensación, la compensación de este tipo de ensayos para que sean posible hacerlo, porque lo que sí que es importante, yo creo que nos estamos todos de acuerdo, es que este tipo de ensayos tiene que salir adelante. Si puedo insistir un momentito en este tema del seguro, Cristina Bendaño, del Comité Ético del Hospital Puerta de Hierro, que tenemos datos a nivel europeo que se han elaborado cuando se ha hecho el impacto del reglamento, y también lo hemos hecho a nivel español, donde se ve que el coste de contratar todos estos seguros de investigación y de traer fondos de los fondos de investigación para pagar seguros es muchísimo, muchísimo, muchísimo más elevado que el riesgo de posible compensación a un paciente por un daño en el seno de ese mínimo incremento de riesgo sobre la práctica asistencial. Y yo creo que ese es un dato que nos tiene que guiar a la hora de, como decía César, renegociar y exigir desde la investigación independiente que se hace en los centros públicos, donde la investigación forma parte de la competencia de ese centro asistencial, que la investigación debajo, que supone un pequeño incremento sobre el riesgo, quede cubierta en esas pólizas de seguro, que eso es un incremento de coste mínimo comparado con el agujero así de fondos de investigación que se pierden a compañías privadas de seguro que tienen una historia de 0 compensaciones por daños. Es decir, estamos mal utilizando los fondos públicos de investigación que salen al final de la misma caja que son nuestros impuestos. Voy a decir una cosa, los públicos y los privados. Es decir, no es un problema... Aquí cuando hablamos de bajo riesgo y cuando hablamos de mínima, sí, de mínimo riesgo adicional o de bajo riesgo, o como le queramos llamar, estamos hablando de un tipo de investigación que no se trata de exigir estándares subóptimos a la investigación no comercial, ni de exigir estándares subóptimos a la investigación se trata de que hay un tipo de investigación que sí que es más probable que se haga por promotores no comerciales, pero que también a veces lo hacen los promotores comerciales, que no supone un riesgo adicional y que por lo tanto debe estar cubierta con eso. Quiero decir, ayer ni el reglamento ni el Real Decreto hacen diferenciación entre que el bajo riesgo sea siempre investigación no comercial. De hecho, en el reglamento son 2 definiciones distintas: investigación de bajo riesgo e investigación no comercial. ¿Alguna pregunta más? Cristina, ¿hay tiempo? Bien. ¿Sí? Bueno, yo soy María Ángeles de Cos, del Hospital Valdecilla. En este momento no pertenezco a ningún CEIC, pero sí que he sentido curiosidad. Pero sí que he sentido curiosidad por el tema de la deslocalización de las evaluaciones de los CEICs. Esto que ha comentado Antonio, como que si se solicita desde tu hospital no puede ser el CEIC del hospital. ¿Eso se tiene una idea de cómo va a funcionar? Nosotros no lo hemos articulado finalmente así. Sí que habíamos puesto al principio en el Real Decreto que el 50% de los, más del 50% de miembros de los CEIC tenían que ser ajenos al centro donde estaba el comité. Se nos ha alegado que eso era impracticable ahora mismo. Nosotros entendemos que hay formas para garantizar lo que decía, lo que ha puesto textualmente Antonio en la diapositiva, la independencia del centro, no en sentido estricto de dependencia jerárquica, sino de dependencia con los intereses, sin necesidad de meternos en un lío que a lo mejor nos llevaba a un desarrollo que ahora mismo, no digo que sea bueno o malo, desde luego no era el que pretendíamos aquí. Sí voy a aprovechar para decir una cosa que está implícita en lo que ha dicho Antonio, pero que yo la quiero decir muy clara. Claro, cuando ha dicho Antonio, nos juntamos en la agencia 140 y tantos comités, más las comunidades autónomas, lo voy a decir claramente, el problema es que no necesitamos, para haber 700 ensayos clínicos en España, 148 comités. ¿Vale? Probablemente con 15, 20, vamos a poner 30, tengamos más que suficiente, con lo cual este tipo de reunión o de memorando o de entendimiento o de reparto ya no es esto de entre 150, es necesariamente vamos a tener que ir yendo a este número. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues también lo ha adelantado Antonio. Nosotros tenemos yo creo que muy buena experiencia de cómo trabajamos en Europa. Esto fue exactamente lo que trasladamos
pues hace 4 años o 5 años ya al CEPA, al Comité de Estudios Posautorización. Lo que pasa es que el Comité de Estudios Posautorización tiene un ritmo que es más lento de lo que vamos a necesitar, pero tenemos otra experiencia muy reciente, que es cómo estamos trabajando con los IPTs. Y estamos trabajando con los IPTs como se trabaja con los medicamentos, a golpe de teléfono, teleconferencia diaria y una reunión obligatoria de coordinación todos los meses que está marcada y a la que todos nos conectamos, o bien presencialmente o bien por teleconferencia. Y este tipo de funcionamiento, de coordinación, es la que nosotros queremos impulsar. No se trata ni de invadir competencias ni nada, pero sí de liderar una forma en la que todos, de trabajo en la que todos nos sintamos bien y podamos colaborar. Porque ejemplos tenemos y, como ha dicho, quiero decir, esto es lo ha contado muy bien y me alegra mucho, pues la primera vez que se lo oigo, esto de, al principio, estábamos en un grupo en el que tratábamos todos de, en fin, con cuidado, no vamos a molestar al otro, no va a ser qué tal, y luego discutimos, pues como se discuten habitualmente las cosas, en grupos de trabajo que tienen, desde luego, los fines muy claros, y es que esto salga adelante, porque en dónde tenemos las trabas, generalmente los diagnósticos están muy claros. ¿Dónde están los problemas? Habitualmente lo que hay es una sensación de a ver si alguien se va a meter en algo que yo creo que, en fin, el mío, o yo voy a perder el control. Una vez que se supera ese vértigo y se ve que el sistema lo que hace es funcionar para el bien de todos, todo lo demás va añadido y rodado. Gracias. Lo que he comentado del conflicto de intereses, que no pueden participar del centro, eso no me he ido bien el tiempo, no he podido enmarcarlo dentro del discurso que pretendía ofreceros, ¿no? El reglamento dice eso y eso habrá que interpretarlo, y yo soy partidario de que se interprete porque de alguna manera deshabilita el funcionamiento que actualmente tenemos, pero va orientado fundamentalmente al hecho de decir que parecía que estaba orientado el reglamento a unos comités que realmente no pertenecen a los centros propiamente dicho. Y en el caso, por ejemplo, en el caso del comité coordinador, en el caso nuestro, ese conflicto de intereses no lo tendríamos nunca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque... no pertenecemos, sí, la consejería somos parte del centro, por tanto lo mandamos, como he dicho, lo mandamos a Barcelona o lo mandamos a Nantes, y entonces ya se nos acabó el problema, ¿no? Era el discurso fundamentalmente era ese, pero que no, simplemente César yo creo que lo ha comentado ya y no insisto más. Estamos ya justo en el tiempo, pero si hay alguna pregunta más, yo creo que es posible, o alguna aclaración. Tú quieres hablar, ¿verdad, Cristina? Y tú eres la jefa, así que habla. Conflicto de interés para sincerarme aquí y a veces, en fin, yo creo que confundimos el tener intereses porque estás relacionado con una institución a tener conflicto de interés. Y el conflicto de interés que es el que realmente lleva a una pérdida de independencia. Y yo, perdonadme, pero os voy a dar mi opinión, creo que hay más conflicto de interés precisamente en otro centro, con el equipo investigador que compite contigo, que con el propio. Claro. Cuando los comités hemos visto conflicto de interés, ha sido cuando alguien quiere bloquear lo de su enemigo, su oponente, el servicio parecido. Es decir, que yo estoy perfectamente de acuerdo en que vigilemos el conflicto de interés, pero desde luego creo que la vía por la que se está planteando no es la correcta. Sobre todo teniendo en sé cuenta que una no cosa. podemos hablar más, es una cosa. Pero, sobre todo teniendo en cuenta una cosa que la voy a decir, es que, vamos, que yo sepa, y no sé si no se han detectado enormes problemas de conflicto de interés. Es decir, que ahora mismo no es que tuviéramos un agujero negro y necesitemos generar una estructura. No, tenemos que garantizar, sobre todo, transparencia de cara a la sociedad. Punto. Esto es lo que tenemos que garantizar. Pero no teníamos un problema y, por lo tanto, no hay que poner ahora medidas excepcionales para solucionarlo. Aunque la mesa ha estado muy interesante, yo solamente deciros que con las dos intervenciones y con el debate, me parece muy importante definir el nivel de gobernanza de este tipo de comités y en relación al Real Decreto. Y digo definir el nivel de gobernanza porque eso significa buen gobierno y significa que cada uno tiene que tener muy clarita definida en el Real Decreto cuál es la responsabilidad de los distintos niveles. Porque si no pasa lo que dice César, la información la tenemos todos, pero nadie extrae la importante para tomar las decisiones de gestión y de intervención que habría que tomar, ¿no? Importantísima la transparencia, y la transparencia no de cara a todos los intervinientes en la investigación, en los ensayos clínicos, sino de cara a los ciudadanos. Los ciudadanos son expertos y técnicos, y no tienen por qué ser profesionales los que vayan a los comités, expertos técnicos en la voz que tienen, y hay que escucharlos.
y además cada vez más. No debemos de vulnerar, ni ocupar, ni canibalizar el sitio de la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas en todo y cada uno de los espacios de la gestión o de la intervención pública. La simplificación es importante que ahorremos tiempo y dinero en cuanto a veremos cómo podemos mirar lo del seguro, ¿no?, que habéis estado planteando, tendremos que analizarlo en profundidad. Yo creo que con el avance de la investigación que tenemos en Andalucía, al dejarlo fuera de la póliza, tuvo en su momento su justificación a la toma de decisión, pero tendremos que mirarlo. Pero la simplificación, perdón, nunca puede vulnerar lo que es la garantía del nivel ético del trabajo que hacemos con las personas con las que estamos interviniendo en los ensayos clínicos. Así que, nada, muchas gracias, disfrutar del resto de los días y yo espero que mañana y en varios momentos del Congreso pueda estar un ratillo con vosotros y seguir aprendiendo porque la mesa está muy, muy interesante, ¿no? ¿Nos vamos al desayuno? Vale. El café será en el patio central del Hospital General, allí donde se van a exponer los pósters. El que quiera ya puede ir colocando los pósters. Gracias.